El tema de hoy es el aparato urinario o sistema urinario, constituido por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. La función fundamental de este sistema es la formación de un producto de desecho de nuestro organismo constituido por agua y solutos que no son necesarios. Ese producto es la orina, que su destino final es la evacuación al exterior de nuestro organismo. Una vez que los riñones filtran el plasma sanguíneo, devolverán la mayor parte de esa agua y esos solutos al torrente sanguíneo y el resto, como les decía, será evacuado en forma de orina. De las estructuras que forman parte del sistema urinario, sin lugar a duda, los riñones son los que realizan la mayor parte de la actividad. Las otras estructuras, como los uréteres y uretra, son vías de paso y vejiga es un sitio de almacenamiento. Por lo tanto, las funciones de los riñones son fundamentalmente excreción y desecho de sustancias extrañas. Ya se los dije, a través de la formación de la orina, los riñones permiten al organismo excretar o eliminar los desechos, es decir, todas aquellas sustancias que no son útiles para el organismo. Esos desechos eliminados a través de la orina pueden ser productos de reacciones metabólicas que realice el organismo, como por ejemplo el ácido úrico, que proviene de la ruptura o del catabolismo de los ácidos nucleicos, o la urea, que es un producto proveniente de la ruptura del metabolismo proteico, la bilirrubina, que ustedes la conocen porque proviene del catabolismo de la hemoglobina, que es ese pigmento que se encuentra en el interior de los glóbulos rojos, o también esos desechos pueden ser simplemente sustancias como fármacos o toxinas ambientales. Otra función de este sistema es la regulación de la composición iónica de la sangre. Es decir, los riñones ayudan a regular los niveles plasmáticos de diversos iones, tanto cationes como sodio, potasio, calcio, como aniones, fosfato, cloruro, bicarbonato, etc. También regulan el volumen plasmático, es decir, los riñones tienen la capacidad de conservar o eliminar agua en la orina, y esto va a provocar variaciones en el volumen plasmático. Es decir, si el riñón conserva agua, va a provocar un aumento del volumen plasmático y esto va a traer aparejado un aumento de la presión arterial. Ocurre todo lo contrario cuando se elimina mucha agua por la orina. Hay un descenso del volumen plasmático y por ende una disminución de la presión arterial. Esta regulación del volumen plasmático a través de la conservación o eliminación de agua en la orina, ustedes ya han visto en endocrino que está mediado en gran parte por una hormona, que es la hormona antidiurética o vasopresina. Otra función es la regulación de la presión arterial, que está muy ligada a lo que les explico del volumen plasmático. Es decir, los riñones secretan una enzima que se llama renina, que interviene en un sistema renina-angiotensina-aldosterona. En definitiva, esto lleva a que cuando se libere aldosterona de las glándulas suprarrenales, la aldosterona es un mineralocorticoide, este mineralocorticoide va a actuar sobre el riñón, va a favorecer la reabsorción de sodio y por ende de agua, y esto trae aparejado un aumento del volumen sanguíneo o plasmático y por lo tanto un ascenso de la presión arterial. Otra función es el mantenimiento de la osmolaridad sanguínea.
esta regulación de la cantidad de solutos y de agua que hay en nuestro organismo va a llevar o hace que el riñón regule o mantenga la osmolaridad sanguínea en un valor constante de alrededor de 300 miliosmoles por litro. Otra función es la regulación del pH sanguíneo. Como los riñones vemos que excretan iones, también tienen la capacidad de excretar una cantidad variable de iones hidróneo o protones por orina, y entonces lo que hacen es conservar los iones bicarbonato, que son los que en definitiva amortiguan la acidez que pueda tener la sangre, porque los iones bicarbonato alcalinizan. Otra función es la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es un proceso, es una vía metabólica que permite la obtención de glucosa a partir de sustratos no hidrocarbonados. En este caso particular, en el riñón se obtiene glucosa a partir de un aminoácido que es glutamina. Y de esta manera, esta glucosa que permite obtener el riñón será liberada a sangre para mantener el nivel normal de glucosa en sangre. Por supuesto que la gluconeogénesis, el sitio principal de realización es el hígado, pero también una pequeña cantidad de gluconeogénesis ocurre en el riñón, como se los estoy explicando. Y también otra función del riñón es la producción de una hormona llamada eritropoyetina que estimula la producción de glóbulos rojos y también produce la forma activa de la vitamina D o calcitriol, que es muy importante para regular la homeostasis o el equilibrio del calcio en nuestro organismo. Los riñones son órganos de color rojizo o borrabino, tienen la forma de poroto, miden aproximadamente unos 10-12 centímetros de largo, unos 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Esto más o menos coincide con el tamaño de un jabón de tocador, para que ustedes se ubiquen. Y pesa aproximadamente cada riñón entre 135 y 150 gramos. Están ubicados en las fosas lumbares o en los flancos y son retroperitoneales, es decir, se encuentran entre el peritoneo, que cubre la cavidad abdominal, y la pared posterior del abdomen. Los riñones se localizan más o menos a la altura de la última vértebra dorsal o torácica y la tercera vértebra lumbar. Por lo tanto, están protegidos en cierta manera por las últimas dos costillas. Y el riñón derecho, si ustedes ven, está un poco más abajo que el izquierdo. Esto es debido a la ubicación del hígado y al tamaño del hígado, que lo hace descender un poco al riñón derecho. A continuación de los riñones tenemos los uréteres, que en toda su longitud recorren la cavidad abdominopélvica para finalmente desembocar en la vejiga. La vejiga está ubicada en el cuenco pélvico, específicamente en una excavación, en la excavación de la pelvis, y tienen por detrás al recto, tiene la vejiga, al recto, y por delante al pubis o a la sínfisis pubiana. Esto en hombre y mujer, ¿verdad? Pero en la mujer, por encima, se encuentra el útero, y en el hombre, por debajo,
se encuentra la próstata y las vesículas seminales. A continuación de la vejiga tenemos la uretra, que es la que nos permite conducir la orina finalmente al exterior. En el caso del hombre, la uretra es más larga, recorre el pene en toda su longitud, y en el caso de la mujer, la uretra es mucho más corta. Si queremos ubicar los riñones en la cavidad abdominal, es posible ver que el riñón derecho está en íntima relación con el lóbulo derecho del hígado. De hecho, el riñón deja una impresión en la cara posterior-inferior del hígado. También el riñón derecho se relaciona con la segunda porción del duodeno. Miren, el duodeno es esa estructura en forma de C. Justamente el riñón se encuentra por detrás de la segunda porción del duodeno. Y además se relaciona con el ángulo cólico derecho. El intestino grueso tiene una porción ascendente, luego una porción transversa y una porción descendente, que lo pueden ver en la figura de la derecha. Bueno, ese ángulo que forma la porción ascendente derecha con la porción transversa, ese es el ángulo cólico derecho, que está en íntima relación entonces con el riñón derecho. El riñón izquierdo se encuentra, si ustedes se imaginan, por detrás del estómago. Traten de ir mirando ambas imágenes. Se encuentra por detrás del estómago, en íntima relación con el vaso, y se relaciona con el cuerpo y con la cola del páncreas, que acá ustedes no lo ven, pero el páncreas, la cabeza del páncreas está enmarcada en el duodeno. Es como que el duodeno abraza la cabeza del páncreas y el páncreas se dirige hacia atrás y hacia arriba hasta casi tocar la cola del páncreas y el bazo. Por lo tanto, el riñón se encuentra por detrás del páncreas, del cuerpo y de la cola del páncreas. Y también se relaciona con el ángulo cólico izquierdo, que es el que ya les expliqué, pero del lado izquierdo. Los riñones están cubiertos por 3 capas de tejido. La más interna o la más profunda es una capa de tejido conectivo denso e irregular, lisa, transparente, llamada cápsula renal o cápsula fibrosa, que se va a continuar con la capa del uréter. Esta, por supuesto, que ayuda a mantener la forma del riñón y también como protección contra traumatismos. A continuación de esta cápsula existe una masa de tejido adiposo que rodea entonces a la cápsula renal y se llama cápsula adiposa. Y la función más importante es sostener al riñón en su posición y además, por supuesto, protegerlo de traumatismos. Por fuera de estas cápsulas existe una bolsa de tejido conectivo denso y regular llamada fascia renal, que permite fijar al riñón a las estructuras que lo rodean, como así también a la pared abdominal posterior. Cuando hablamos de medios de fijación de los riñones, debemos considerar la cápsula adiposa, la fascia renal, la posición de los riñones con los órganos vecinos y los vasos que entran y salen. No se considera un medio de fijación la cápsula renal. Les quiero hacer un comentario de una enfermedad que por ahí la han sentido nombrar, que es la ptosis renal o la enfermedad del riñón flotante. Se
se las deletreo. P-T-O-S-I-S. La ptosis renal no es más que un descenso de los riñones o que se caen los riñones desde su posición normal. Y esto puede ocurrir por o bien una fascia renal deficiente o bien porque ha disminuido la cápsula de tejido adiposo, y eso puede ocurrir en personas delgadas o que han adelgazado mucho de golpe. Entonces, este descenso del riñón muchas veces genera un acodamiento del uréter. Como consecuencia se produce acumulación de orina en el interior del riñón. Esto genera presión y bueno, no solamente puede producir dolor, sino que además va generando daño en el tejido renal. Bueno, como se imaginarán, no es muy fácil, sin poder señalar y sin que nos veamos, poder explicarles esto, pero haré lo posible y he hecho algunos dibujos, algunos señalamientos para ver si me pueden ir siguiendo en la explicación. En el dibujo que sigue está todo con nombres, pero a mí me gustaría ir explicándoselos de a poquito y de a una cosita para que la vayan entendiendo. Entonces veamos, hagamos el intento. ¿Este qué es? Es un corte frontal de riñón, ¿sí? Donde se puede mostrar que tiene una zona que es el borde convexo o externo y una zona interna o el borde cóncavo. Más o menos a la altura de la mitad de ese borde cóncavo es que tenemos en el centro una escotadura que se llama hilio renal, que es lo que yo les marqué con esa aureola, con ese aro naranja. Se llama hilio renal y es a través de él que emerge el uréter. ¿Junto con qué? Con los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios. En la figura de la derecha, fíjense que ustedes ven que de ahí sale uréter, que es ese tubito blanco, la arteria renal que entra, que es la roja, y la vena renal que sale, que es la celeste. Acá no se marca ni vasos linfáticos ni nervios. Muy bien, ese es el hilio. Pero si ustedes miran, hay una zona como excavada, que es donde yo les puse esa estrella azul, celestita. Bueno, esa región se denomina seno renal, es como una excavadura. Y en ese seno renal es que está ahí colocada esa estructura blanca en forma de embudo que se llama pelvis renal. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces, si ustedes miran la estructura del riñón, van a ver que hay una región más superficial de color rojizo que tiene una textura más lisita, que es, yo se las marqué con una flechita blanca chiquita. Todo ese borde que yo les delimité con una línea celeste, ven que recorre toda una línea celeste, todo ese bordecito es lo que se llama corteza renal. Y hay una región más profunda, de un color más oscuro, rojizo más oscuro, que es lo que yo les marqué con una flecha amarilla. Toda esa región que abarca esas estructuras triangulares, eso es lo que se denomina médula renal. Esa médula renal tiene aproximadamente entre 8 a 18 estructuras en forma de pirámide, que son las pirámides renales o pirámides de Malpighi. Esa estructura
que ustedes la ven triangular que tiene la flecha amarilla adentro, esa es una pirámide de Malpighi que tiene vértice hacia el seno y base hacia la corteza. ¿Estamos? Bien. Ese vértice de esa pirámide, el vértice, se denomina papila renal. Muy bien. La corteza renal, entonces, si ustedes ven, tiene dos zonas, la corteza, que es la flechita blanca chiquita. Una más externa, pero a su vez esa corteza penetra entre dos pirámides de Malpighi y forma lo que se llaman las columnas renales o columnas de Bertin, ¿dónde se ubican esas columnas? En la flecha blanca, entre dos pirámides de Malpighi. Entonces, las columnas renales no son más que una prolongación de la corteza hacia la médula. ¿Estamos? Muy bien. Pero a su vez, acá lo que podemos hacer es definir qué es un lóbulo renal. ¿Ven aquellos óvalos color celeste? Bueno, un lóbulo renal se define o se forma por una pirámide de Malpighi o una pirámide renal con toda la sustancia cortical que la rodea. Entonces, ahí tienen uno de esos óvalos celestes, es un lóbulo renal, el otro óvalo celeste es el otro lóbulo renal. Fíjense que comparten la mitad de la sustancia cortical que tienen al medio. ¿Ven? Mitad para cada uno. Bien. Si ustedes miran por encima de una de las pirámides de Malpighi, yo les hice unas flechitas color celeste. Si ustedes miran, hay como rayitas así. Esos son rayos medulares, prolongaciones de la médula, prolongaciones de la pirámide de Malpighi hacia la corteza. Por eso se la señalé hacia la parte externa. Y si ustedes ven, esas flechitas, esas rayos medulares se denominan columnas o pirámides de Ferrein. Pirámides de Ferrein. Y si ustedes ven, esas flechitas que simbolizan a las pirámides de Ferrein están envueltas o están en un círculo o en un óvalo color rosita. Y eso es lo que se denomina lobulillo renal. Un lobulillo renal son las pirámides de Ferrein con la sustancia cortical que las rodea. ¿Estamos? Bien. Si nos adentramos un poco más, vemos que el vértice de las pirámides de Malpighi dijimos que se llamaban papilas renales. Pero a su vez, en esas papilas renales, existen como si fuera abrazando esas papilas renales, que yo se los marqué como con un circulito blanco, existen los que se llaman los cálices menores. Fíjense en la figura de la derecha, ¿ven esos piquitos blancos? Bueno, esas copitas que abrazan a las papilas renales se denominan cálices menores. ¿Cuántos cálices menores hay? Tantos como pirámides de Malpighi haya, porque cada pirámide de Malpighi desemboca en un cáliz menor. Y unos 3 cálices menores, por ahí 4, desembocan en un lugar de esa pelvis o de esa estructura blanca grande que se denomina cáliz mayor. Miren, si ustedes ven en A, donde está la letra A, yo les estoy marcando como que muchos cálices menores desembocan en un cáliz mayor. ¿Estamos? Bien. Si ustedes ven
en la corteza renal hay como unos puntitos, ¿ven unos puntitos así? Bueno, esos son los corpúsculos de Malpighi, que ya cuando veamos van a ver que forman parte de la estructura anatómica y funcional del riñón, que son las nefronas o nefrones. Como les dije en la placa anterior, acá tienen una figura con absolutamente todos los nombres y todas las indicaciones. Si ustedes se fijan en el seno renal, es posible ver la presencia de tejido adiposo, que no hace más que estabilizar o ayudar a mantener en su posición las estructuras que ahí están, que sería la pelvis, los cálices, los vasos que entran y salen, los nervios, etc. Bien, y como les dije, el nefrón o la nefrona, que es la unidad estructural y funcional, si ustedes se fijan, comienza en la corteza, siempre en la corteza renal, ya lo vamos a ver en detalle, y tiene una serie de tubos o túbulos que, si ustedes se fijan ahí dice túbulo colector, después finalmente da el túbulo papilar, que es el que va a traer orina, va a conducir la orina y llega a la papila renal, y de la papila renal pasa al cáliz menor. Y a partir del cáliz menor es que consideramos que comienzan las vías urinarias. Entonces, cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal, uréter, vejiga y uretra son las vías urinarias.